Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Ven, acércate. El mejor contenido científico de la radio tiene lista su reservación para ti. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? El 100% anoche. Sí. ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Qué? ¿Estás retando? No me parece que este chico sea muy listo. Lo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar. Yo iré solo porque soy bárbaro. Es que sí entendí la referencia. Sopa de Cerebros, el contenido científico más divertido al alcance de tu plato. Acompáñanos con ciencia. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Estamos iniciando mes y con eso iniciamos un nuevo programa de Sopa de Cerebros lleno de liberaciones por acusaciones intensísimas y también por esos tickets de Spider-Man que seguramente ustedes ya lo tienen porque es garantía que si escuchas Sopa de Cerebros vas a poder ver Spider-Man No Way Home liberándote de cualquier spoiler, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Bonnie, sean bienvenidos a este programa. Tickets libres de spoiler en efecto y además de libres de violencia en las filas, porque cómo se han puesto intensos muchachos ahí en las filas de esas cadenas que no les vamos a decir sus nombres porque no nos pagan patrocinio, pero páguenos, patrocínenos y con todo gusto les mencionamos una semana más, la primera del mes, la última del año, ya prácticamente, a diferencia del año pasado, este año, cómo se ha ido rápido, afortunadamente, porque sí, fue un año con un montón de cosas, con un montón de avances científicos, con un montón de tecnología y con un montón de sopa de cerebros que semana a semana les trajo el mejor contenido ya prácticamente en la recta final de este 2021. Pues así es, Miguel, realmente emociona muchísimo saber que ya estamos terminando el año, va a ser todo el recuento de todas las cosas que han sucedido y un poco a propósito de eso también se vienen notas que incluso podrían tener una relación con todo lo que hemos estado viviendo, no solamente este año, sino el año pasado, bueno, un poco con toda la situación de contingencia, bueno, muchas cosas que han sucedido, pero coméntenos en las redes sociales, ¿ustedes qué recuerdan de las notas que hemos hecho a lo largo del año? ¿Qué les gustaría que hiciéramos ahora que estamos cerrando o en el nuevo año? Porque de verdad que nos encanta leer sus opiniones porque créanme, las tomamos muchísimo en cuenta. Recuerden que si nos escuchan a través de CCEMX Radio nos pueden escribir con el hashtag Martes de Sopa. Si nos escuchan a través de Hiperborea Radio con el hashtag Ciencia para Llevar y con RTV, recuerden, es hashtag del plato al cerebro. Ahí los estaremos leyendo y gustosos porque de verdad que la información que se viene hoy y la información que se viene en las siguientes semanas, de verdad que es muy prometedora, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni, agradecemos a los gerentes respectivos de estación Xochitl de la Cruz en el Centro Cultural de España en México, CCMX Radio, a nuestro querido Alberto Bell en Hiperborea Radio y nuestro querido Valtier Mejía en RTV México, que semana a semana nos abren sus micrófonos para que nosotros podamos llevar el mejor contenido científico hasta sus orejas. Y hablando de contenido científico, ¿qué les parece si pasamos directamente a lo que les tenemos preparado el día de hoy en esto que se llama el menú del día? Menú del día. Y sí, vamos a hablar de algo muy importante. Creíamos que ya habíamos pasado esto de contingencia, pero llega Omicron. Esto en la nota de la semana. En su gustadísima sección de Crónicas de la Cripta, les hablaremos del efecto Carrington. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Qué pasó? Y si se repitiera, ¿podría acabar con el mundo? Quédense y averigüen todo al respecto. Y ahora, en Misterios sin resolver resueltos, vamos a platicarles del año que no tuvimos luna, 1110.
Y para finalizar en la sección de El Científico, resolveremos una duda que ha mantenido como locos a muchos científicos y conspiranoicos. Bueno, a lo mejor ellos no tanto, pero resolveremos la pregunta infinita de si 2 personas podrían repoblar la Tierra. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Quédense y descúbranlo. Aquí arrancamos este Sopa de Cerebros, primero del mes, último mes del año, y lo dejamos con un datito curioso y nosotros iniciamos de esta manera. ¿Sabías que el mes de octubre de 1582 tiene 10 días menos? Esto se debe a que el Papa Gregorio XIII firmó un edicto para eliminarlos y así arreglar el calendario solar heredado desde tiempos romanos. Esta corrección permitió reajustar los calendarios de todo el mundo y es la principal razón por la que el calendario que usamos actualmente se denomina calendario gregoriano. Los días extras se deben a que el calendario romano solo contemplaba un año de 365 días, pero no incluyó los 11 minutos extra que le toma a la Tierra dar una vuelta completa alrededor del Sol, y estos minutos faltantes se fueron acumulando con el paso de los siglos. Ay, antes del 2020, lo que no te mataba te hacía más fuerte. Y después del 2020, lo que no te mata muta y lo intenta otra vez. Estamos hablando de Omicron. Y bueno, ¿qué hay con esto? Sí, es una nueva variante del COVID, el COVID que tanto nos ha atormentado, ese COVID-19. Pero hay que hablar un poquito de cómo es que se encuentra esta nueva variante Omicron. Ahora, ¿quién fue la primera doctora en alertar acerca de esta variante? Angelique Coetzee, que ha sido una doctora de cabecera durante 33 años en Sudáfrica y es presidenta de la Asociación Médica de este mismo lugar. Ella señaló que fue alertada por primera vez sobre la posibilidad de una nueva variante cuando los pacientes del hospital donde trabaja en Pretoria, Sudáfrica, comenzaron a llegar a principios del mes de noviembre con síntomas de COVID-19 que no tenían un sentido inmediato. Es evidente que no tenían los mismos síntomas. Para señalar de un inicio es que no presentan ni tos ni pérdida del olfato o gusto, algo que es muy característico. Lo que sí es que presentan cansancio extremo, dolores corporales, dolor de cabeza, picazón de la garganta y fiebre baja. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero vamos a ir desmenuzando poco a poco esta historia y todos los detalles para que tengan en cuenta y tampoco se alarmen de más, pero sí estemos al pendiente de esto que es tan importante para la salud, Miguel. Así es, querida Moni. Lo importante o lo primero con lo que debemos arrancar es el orden cronológico, cómo se detecta, cuándo y dónde. Tenemos que remontarnos al pasado 11 de noviembre cuando se toma la primera conciencia acerca de Omicron, que digamos el nombre técnico es B.1.1.529, pero como eso no es pegador, como eso no le puedes hacer canción, dijeron no, mejor Omicron, siguiendo esta secuencia que teníamos acerca de las variantes previas, alfa, beta, gamma, delta, que además fue la más famosa, y ahora Omicron. No es que en medio no hubiera otras, sino que no fueron significativamente importantes. Este 11 de noviembre que se detecta esta muestra de esta variante Omicron que provenía de Botswana en una muestra tomada el pasado 9 de noviembre, pues alerta a las autoridades de Sudáfrica que comienzan inmediatamente a generar las investigaciones y lanzan la primera alerta a la Organización Mundial de la Salud el 26 de noviembre, asegurando que se ha detectado una nueva variante con potencial de peligrosidad. ¿Cómo determinan que B1.1.529 o Omicron, que para los cuates es una variante peligrosa? Debido a la mutación derivada en la molécula pico. Esta molécula pico es una característica del virus donde podemos encontrar las mutaciones. En el caso de Omicron alcanzaba 32 mutaciones, lo cual en opinión de muchos virólogos y estudiosos era potencial de un mayor contagio. Esto tomando en cuenta su predecesora, la variante Delta, que apenas alcanzaba 8 mutaciones en la molécula pico. Es decir, esta, por lo menos en potencial, es 3 veces más contagiosa de lo que habría sido la variante Delta. Aunque ojo, aquí cabe destacar que no porque tenga mayor cantidad de mutaciones es proporcional, es decir, tiene 3 y
y es en automático 3 veces más contagiosa. Ciertamente no funciona así, más estudios son necesarios. Sin embargo, es una variante preocupante para la Organización Mundial de la Salud debido a que sí ha mostrado ciertas tendencias a ser más contagiosa, aunque hasta el momento, hasta el día de hoy, no se han reportado que sea más agresiva, más mortífera o incluso más contagiosa, aunque sí hay un patrón importante de que lo sea. En esta cronología, el 26 de noviembre que Sudáfrica anuncia los primeros casos de contagio con la variante Omicron, se empiezan a hacer las investigaciones y comienzan a detonarse las alertas de viaje de diversos países, sobre todo del hemisferio norte y que forman parte del G20, pues los poderosos, pues para qué nos hacemos, emiten alertas de viaje. Sin embargo, esto no impidió que la variante Omicron ya empezara a mostrar los primeros casos. Los primeros lugares detectados en orden cronológico fueron Bélgica, Israel, pero en días pasados los Países Bajos, Holanda, que es como le llamamos por estos lares, anunciaron que desde el 19 de noviembre ya habían detectado algunos casos, solamente que se habían traspapelado o confundido erróneamente. Pero en ese sentido, los Países Bajos ya habían reportado desde el 19 de noviembre contagios de la variante Omicron. Hay un poco de desinformación debido a que muchos periódicos encabezaron sus titulares con que los Países Bajos detectaron la variante antes que lo hiciera Sudáfrica, y muchas personas interpretaban que la variante Omicron surgió en los Países Bajos y no en Sudáfrica, cuando en realidad se referían a que detectaron los primeros casos de pacientes con COVID-19 en su variante Omicron antes de que Sudáfrica hiciera oficial la nueva cepa. No es que surgiera en Holanda, sino que pues se detectó mucho antes ahí de lo que Sudáfrica pudo haberlo hecho, aunque en orden cronológico pues apenas lo anunciaron el lunes pasado. Es decir, todavía hay mucha desinformación con respecto a esta variante debido a que, pues, reitero, se hizo oficial apenas el pasado 26 de noviembre y apenas están corriendo la información, los primeros estudios, los primeros análisis, y aunque existe el temor cierto y fundado de que las vacunas no necesariamente podrían ser efectivas, lo cierto es que no hay ninguna certeza ni ninguna confirmación de ningún tipo al respecto. Exactamente, Miguel. Entonces hay algo que es muy importante aclarar, justamente esto que mencionas, porque una de las alertas que podría llegar a surgir es precisamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que a muchas personas les llegaría a preocupar, por lo menos a las que conscientemente se vacunaron? Y es, bueno, va a llegar justamente Omicron y entonces nos vamos a poder enfermar y entonces todo va a llegar al punto en el cual estuvimos en el 2020. Un escenario que realmente quita muchas esperanzas en cuanto a esto, porque la vacuna de algún modo podría llegar a tener un cierto efecto tranquilizador. Pero es importante decir que la OMS ha dicho que adaptar las vacunas puede llevar entre 3 y 4 meses, desde el momento en el que se tome la decisión. ¿Por qué? Porque primero se tiene que estudiar la situación epidemiológica en Europa, en todos los lugares en los cuales se ha detectado esa variante, porque como tal, por ahora, lo que se recomienda es que con las vacunas que ahorita se han distribuido, con las vacunas que ya nos hemos puesto, con eso debe de ser suficientemente efectivo, aunque se señala que es probable que se tengan que hacer ciertas mejorías, que se tengan que hacer ciertas modificaciones, pero que todo está de algún modo calculado, que todo está pues siendo controlado precisamente. Entonces, a pesar de que precisamente todavía no tenemos tanta información como nosotros quisiéramos de, ok, está surgiendo esto y quiero toda la información ya en este instante, sabemos que poco a poco van a traerse más y más noticias. Nosotros les traemos esta información que hasta ahora ha surgido, precisamente porque es importante para nosotros informarles todo lo que está sucediendo con esto, y más porque es un fenómeno muy importante a nivel mundial y algo que nos ha marcado pues por una gran época ya de nuestras vidas, algo que ha modificado incluso el ritmo completamente. Pero importante saber que la ciencia, a través de la Organización Mundial de la Salud, está colaborando para poder solucionar esta situación o darle una salida conveniente a todo lo que nosotros necesitamos con respecto de lo que ahora nos protege contra el coronavirus, ahora a la llegada de Omicron, que apenas en América se han reportado 2 casos. Corrígeme si me equivoco, Miguel.
En América Latina 2, en Brasil particularmente, y Canadá ya había reportado otros dos días antes. Y fíjate que abonando esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo en la conferencia mañanera en el martes de la salud que es prácticamente imposible que Omicron no llegue a México y que hay que estar preparados. Sin embargo, se destacó la importancia de mantener los protocolos de seguridad, uso de cubrebocas, manejo de sana distancia, y que de momento, pues como bien comentabas y el subsecretario te hace segunda, no hay de momento una información que ponga en alerta máxima a las autoridades acerca de la peligrosidad o el contagio masivo de Omicron. Aunque el presidente de la República ya dijo que no va a ser obligatorio usar cubrebocas, de todos modos úsenlo porque es una barrera muy importante para evitar contagios, sobre todo en esta nueva variante que hasta el día de hoy no sabemos si es más contagiosa o no, pero todo parece indicar que hay un fuerte indicio de que lo sea. Los estudios están corriendo, la información está fluyendo recientemente y pues en el transcurso de las semanas obtendremos mayor información más confiable, debido a que, reitero, esto apenas salió a la luz el pasado 26 de noviembre y sigue fluyendo de forma paulatina. Así que tómenlo con calma, extremen precauciones, pero no entren en pánico porque, pues, primero que nada, no ha llegado a México, y aunque llegara, que es prácticamente un hecho que lo hará debido a los flujos migratorios y de tránsito, sobre todo aéreo, lo más posible o lo más probable es que sea una variante que podamos controlar con las vacunas. Y si no fuera el caso, de todos modos, Pfizer y BioNTech ya informaron que están trabajando en mejorar sus propias vacunas para luchar contra esta nueva variante de Omicron. Y en una nota que surgió sin corroboración todavía, autoridades de salud de Hong Kong informaron también que han logrado aislar el componente químico de Omicron, lo cual permitiría un desarrollo de vacuna. La Organización Mundial de la Salud aún no ha corroborado esta información, pero el que ya haya un anuncio de un avance importante también es interesante y esperanzador para la comunidad. Así que mantengan la calma, mantengan su sana distancia, usen cubrebocas, y lo demás seguirá fluyendo en asunto de información y les mantendremos informados aquí en Sopa de Cerebros. Hagamos una pausa, hagamos un respiro, porque las noticias no son alentadoras, pero tampoco son tan graves. Mejor vamos a escuchar un poquito de música, querida Moni, ¿qué te parece? Nos relajamos de estos climas fríos, de estas notas tensas, y escuchamos al sol, a mi sol, en esto que pues es algo para bailar, para relajarse, para desestresarse, y se llama Hablando de, pues, cuando caliente el sol. Estamos en Sopa de Cerebros, nosotros regresamos.
Están entrando a un lugar que no ha sido profanado por nadie, porque todo aquel que lo intentaba perdía la cabeza. Sean bienvenidos a las Crónicas de la Cripta. Estamos de regreso en Sopa de Cerebros, en esta bonita sección que se llama Crónicas de la Cripta. No es que yo sea chismoso, pero como me encanta esta rúbrica. Creo que ya lo había mencionado en programas previos. Pero bueno, me distraigo. Retomemos. Vamos a platicarles, querida audiencia, de un evento que tiene poco más de siglo y medio, para 2 siglos prácticamente, y sin embargo la repercusión no fue tan importante. Tan no lo fue que mucha gente ni sabe qué ocurrió o que haya ocurrido algo similar siquiera, pero que el evento sin duda alguna fue de carácter trascendental. Y para eso tenemos que explicarles antes que nada qué es una tormenta solar, porque a lo mejor muchas personas no lo saben, qué es el viento solar, las tormentas solares, etcétera, etcétera. Y como una de ellas, pues de haber ocurrido un par de siglos después, pues habría hecho que se pusiera muy feo. Y para eso estamos aquí, para platicarles de algo que se denominó el evento Carrington. ¿Sabían de ellos? ¿Lo habían escuchado? ¿Tenían noción? ¿Saben qué pasó? ¿Y cómo es que el telégrafo estuvo muy afectado por esos tiempos? Aquí les platicamos, querida Moni. Así es, Miguel. Entonces, el 1 de septiembre de 1859 se formó la mayor tormenta geomagnética o solar jamás observada por los astrónomos. Así es conocida como el evento Carrington, nombrado por el astrónomo británico Richard Carrington, experto en manchas solares. Y como bien mencionabas, ese acontecimiento tuvo importantes consecuencias en todo el planeta, incluida la interrupción de las entonces incipientes líneas telegráficas durante 14 horas. Importante mencionar que en ese entonces no se tenía la tecnología que hoy tenemos para el internet o para todo lo que nosotros desarrollamos actualmente. Entonces, una pregunta que también surge por ahí y que por ahí vamos a estar resolviendo es: ¿qué pasaría si actualmente se desarrollara un evento Carrington o una tormenta solar como la que sucedió en aquella ocasión actualmente? Entonces, en ese año de 1859, a partir del 28 de agosto, se observaban auroras que llegaban hasta el norte de Colombia. El pico de intensidad fue el 1 y el 2 de septiembre, que provocó las fallas en el telégrafo de toda Europa y América del Norte. Los primeros indicios de ese incidente se detectaron precisamente ese 28 de agosto. Se veían como intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba, los capitanes de barco registraron en los cuadernos de bitácora la aparición de luces cobrizas cerca del cenit. Esta tormenta no tuvo consecuencias brutales porque la civilización tecnológica pues justamente estaba en los inicios. Ahora, no es la única tormenta solar que se ha registrado, pero es importante entender cómo es que funcionan las tormentas solares y cuáles otras se han registrado en dimensión para poder comprender esa pregunta que yo hacía al inicio de qué pasaría si de pronto hoy se diera una tormenta y los satélites artificiales dejaran de funcionar, las comunicaciones de radio se interrumpieran, hubiera grandes apagones eléctricos de proporciones continentales. Vaya, ¿qué tanta dimensión podría llegar a tener? Y esto recordando también un poco el contexto de lo que hablábamos un poco con el gran apagón mundial supuesto, que hace unas semanas un gran rumor que surgió por ahí. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dice la ciencia, Miguel, acerca de esto? Así es, querida Moni, para entender el efecto Carrington y el resto de tormentas solares que han azotado el planeta desde que es planeta, es importante entender por qué funcionan las tormentas solares o cómo es que se dan. Constantemente el Sol está liberando desde prácticamente su núcleo partículas cargadas. Estas partículas de radiación salen del Sol, llegan a la masa coronal principal y luego salen disparadas a manera de viento solar.
El viento solar pues está siendo emanado desde el Sol constantemente todo el tiempo, porque como todo el universo, el Sol también está en proceso de rotación, pero al no tratarse de un cuerpo sólido, sino más bien de un plasma, no rota a la misma velocidad todo el tiempo. Esto genera que, por ejemplo, el ecuador del Sol rote mucho más rápido de lo que lo hacen los polos. Esta diferencia de velocidades pues genera estas manchas solares que expulsan partículas cargadas de una forma mucho más rápida, y eso genera el viento solar. A medida que estas partículas cargadas se disparan a mayor velocidad, pasamos de un viento solar que está siendo emanado constantemente a una tormenta solar. Aquí cabe destacar que hay 3 tipos de tormentas solares, no todas las tormentas solares son iguales. La primera que tenemos son las fulguraciones solares. Estas se dan en promedios una vez cada 11 años, pueden variar algunos meses, pero normalmente se dan en estos promedios. Así que si ustedes tienen más de 11 años, muy seguramente ya vivieron una fulguración solar. También tenemos las tormentas geomagnéticas, que son las encargadas de generar las auroras boreales en los polos, y pues estas se dan con cierta regularidad y se producen cuando el viento solar es expulsado por el campo geomagnético de la Tierra y dirige esas partículas hacia los polos y hacia los exteriores del planeta. Y finalmente tenemos las eyecciones de masa coronal, que son fuertes explosiones del Sol que dispara de forma violenta y muy rápida las partículas cargadas, y son las que, por ejemplo, ocasionaron, entre otras cosas, el evento Carrington. Son explosiones muy violentas de partículas que disparan y que pueden penetrar muy profundo en la atmósfera y en el campo geomagnético. Por ejemplo, los astrónomos creen que en algún tiempo, hace unos 4,000 millones de años, Marte tenía una atmósfera muy parecida a la Tierra, pero al tener un campo magnético mucho más débil que el de nuestro planeta, pues su atmósfera fue presa fácil de estas eyecciones de masa coronal que eventualmente barrieron la atmósfera del planeta y que hoy lo tiene como el desierto rojo que conocemos. Y posiblemente una tormenta solar de este tipo, una eyección de masa coronal, podría ocasionarle lo mismo a la Tierra si fuese lo suficientemente fuerte. ¿Es posible que esto pase? De momento pues no se sabe, no conocemos a profundidad la potencia del Sol. Posiblemente sí, pero realmente no se sabe. Tenemos también, es cierto, un campo geomagnético fuerte que nos defiende constantemente de estas partículas cargadas. Sin embargo, el evento Carrington, que ya relatábamos aquel 1 de septiembre de 1859, fue tan poderoso que las partículas cargadas incendiaron los cables del telégrafo y provocaron auroras boreales hasta prácticamente el Ecuador. Es decir, no estamos del todo seguros de cómo afectaría un evento Carrington. Ya deja tú en lo tecnológico, incluso en lo planetario, si ocurriera en estos tiempos, sobre todo si fuese de mayor intensidad. Pero bueno, a grosso modo eso es lo que ocurre con las tormentas solares, y es un poco lo que ocurrió aquel 1 de septiembre de 1859. Partículas cargadas bombardeando el planeta y pues tratando de arrancarnos nuestra preciada atmósfera, no de forma consciente, pero sí de forma sustancial. Pues sí, Miguel. De hecho, algo que se tiene registrado gracias a un grupo de investigadores dirigido por Brehm es que, por ejemplo, se han registrado tormentas solares desde el 7176 a.C., también otra en 5256 a.C., en 775 después de Cristo, que, por ejemplo, han nombrado eventos Miyake, que son tormentas, pues, justamente de dimensiones muy gigantes. Esto Miyake en honor al científico japonés que en 2012 descubrió pruebas de justamente el más reciente de 775 después de Cristo. Ahora, justamente nos llama mucho la atención porque pareciera que una tormenta solar podría ser precisamente algo que de pronto podría llegar a devastar, y bueno, no necesariamente, porque justamente no cualquier tormenta solar podría llegar a tener la dimensión que tuvo el evento Carrington. Como bien mencionabas, existen diferentes tipos de tormentas solares y es algo con lo cual vivimos cotidianamente hasta cierto punto. Entonces, ¿qué tanto nos podría llegar a alarmar? Pues no tanto, porque incluso aunque existiera un gran apagón, incluso aunque tuviera una gran dimensión y fuera supuestamente devastador, tampoco es que se acabara la vida. Es decir, sí costaría pues muchísimo restablecer, y muchísimo dinero, muchísimo dinero y esfuerzos, restablecer un cierto servicio de electricidad o un cierto servicio de internet como el que tenemos hoy en día, porque en efecto pues todos los sistemas están conectados de una cierta
cierta forma que si fuera un gran evento devastador desde una tormenta solar, pues efectivamente tendría su cierto costo, pero fuera de eso no es que cualquier otra cosa pudiera ser completamente un caos, excepto que tal vez sí la gente entraría en pánico, excepto que las personas simplemente tienden a hacer un desastre simplemente por formarse a comprar boletos, pero de eso no estamos hablando de las tormentas solares y de lo que pueden llegar a ocasionar, y lo importante es esto, quedarnos con este dato. Las tormentas solares es algo con lo cual constantemente estamos conviviendo y no necesariamente significa el fin del mundo. Sí tiene sus grandes consecuencias y sobre todo pensando en cómo es que hasta ahora nos hemos desarrollado tecnológicamente, sí podría tenerlas, pero no es razón para que cunda el pánico. Entonces por ahí dejamos esta nota de Crónicas de la Cripta. Mencionar que esto es un poco para desinformar acerca de ciertas situaciones, pero también para recordar aquel evento que sin duda dejó un gran precedente en cuanto a estudiar qué es lo que podría llegar a traer una tormenta solar. Pero bueno, ahí lo dejamos y vamos a irnos a un pequeño corte, pero primero vamos a escuchar más datos interesantes en este Arruina Infancias. Arruina Infancias. Hagamos una pregunta que todo el mundo se sabe. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Apuesto a que tu respuesta es el Everest. Pues sí y no. Todo depende del método utilizado para medir. Normalmente las montañas se miden tomando el punto más alto sobre el nivel del mar. Con este criterio, el Everest es el absoluto ganador con 8.842 metros, más del doble del volcán hawaiano Mauna Kea, que solo tiene 4.205 metros sobre el nivel del mar. Pero si utilizamos como punto de medida la altura desde la base de la montaña, la cumbre asiática palidece ante los más de 10.000 metros. Esto se debe a que más de la mitad de la montaña hawaiana se encuentra sumergida en el océano. Mientras digieren este dato, nosotros vamos a un corte. Sopa de cerebros. ¿Sabías que en Cadivi se realiza una evaluación integral de cada persona que solicita el servicio para reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad? Si estás interesado en una cita por primera vez, comunícate a los números 5555 18 08 70 y 5621 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. La información les está haciendo digestión. Ya regresamos a Sopa de Cerebros. Y ya estamos de regreso en Sopa de Cerebros, la segunda media hora. Como ha sido rapidísimo este programa, ya hablamos de tormentas solares que podrían destruirnos o no. Ya también les platicamos acerca de fenómenos inusuales con la COVID-19 que podría destruirnos o no. Y hoy vamos a hablar de algo que, pues bueno, esta segunda media hora está dedicada a hablar de temas que pudieron destruir a nuestros antepasados, pero que evidentemente no lo hicieron porque aquí seguimos. Así que pues quédense porque ahora que lo pienso, este ha sido un programa muy apocalíptico, querida Moni.
Pues sí, Miguel, es que justamente es algo que me pongo a pensar y de algún modo por esto lo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Todo tiene un poco de relación con lo que hemos vivido en los últimos 2 años, porque es un poco como cómo nos imaginamos el fin del mundo, ¿no? O sea, algo que planteábamos justo cuando iniciaba todo lo de la pandemia es como, rayos, esto suena como apocalipsis zombie, todo mundo recluyéndose en sus casas tratando de huir de un virus que probablemente te podría matar. Vaya, suena bastante apocalíptico y mucha gente se empezó a imaginar, ¿no? Cómo es que cada capítulo, como si fuera mes, como, ok, enero surge tal, febrero surge tal, y cada noticia que vaya surgiendo y todo empezaba a recopilarse a través de las redes sociales como, ok, esto está surgiendo así, pam, 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 pam. Incluso también refiriéndonos a episodios de la historia anteriores en donde también habían tenido ciertas epidemias, donde habían surgido ciertas situaciones que justamente sonaban muy apocalípticas, y pensar cuál sería el futuro con nosotros si realmente llegáramos a un punto en el cual tal vez incluso nada más quedáramos pocos seres humanos en la Tierra y tuviéramos que repoblar, ¿no? Y es algo que también hablaremos en esta segunda media hora. Pero bueno, también coméntenos ustedes qué es lo que han llegado a pensar después de todo lo que ha sucedido en estos 2 años, ahora con la nueva variante Omicron, qué es lo que esperan, qué es lo que realmente les ha llamado la atención, cómo lo han vivido. Todo eso también nos interesa saberlo, porque créanlo o no, todos los movimientos sociales que surgen a partir de lo que ha estado pasando pues tiene que ver mucho también con el desarrollo de la ciencia, y es mucho también de por qué traemos este tipo de temas a colación, porque incluso llegan a ser bastante importantes recordarlos cuando estamos viviendo este tipo de situaciones sociales que, bueno, se mezclan una que otra vez con la ciencia y en otras ocasiones sirven bien solamente para recordarlo y tenerlo en cuenta como una conciencia general, Miguel. Así es, querida Moni, y hablando de conciencias generales, vamos a hablar a continuación de un tema que parece clickbait, pero no lo es. Así que si quieren saber cómo estuvo, quédense y escríbanos sus impresiones a los hashtags martes de sopa, ciencia para llevar y del plato al cerebro, para que estemos en contacto y nos digan qué les parece esta nota que viene, porque yo cuando la leí dije, eso no pudo ser, y sin embargo hay un montón de ciencia detrás de eso, así que quédense, averígüenlo, porque estamos en Sopa de Cerebros. Pero antes, vámonos con este datito curioso y continuamos. ¿Sabías que en la naturaleza hay animales que son machos y hembras al mismo tiempo? Estos individuos son denominados animales ginandromorfos y son resultado de un mal acomodo de los cromosomas durante su gestación. Se estima que solo el 0.01% de los individuos nacen con esta característica y casi todos son infértiles. El ginandromorfismo se observa particularmente en mariposas y aves. Misterios sin resolver. Resueltos. Pues sí, hablaremos del año que no tuvimos luna, 1110. Un año que quedó marcado en la historia y que precisamente parece clickbait. Es algo que pensaríamos, no, es que es ese tipo de cosas que parece rumor popular. Y bueno, hasta cierto punto los rumores populares tienen que ver pues con algo que fue observable y que fue tal vez malinterpretado. Entonces para eso está la ciencia, para explicar qué fue lo que realmente pasó, cómo es que pasó todo. Entonces, bueno, hay que entender que, por ejemplo, para el contexto general, los anillos de los árboles y el hielo de los polos pueden ayudar a los científicos a conocer las causas y los efectos de ciertos cambios climáticos en el pasado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque precisamente este fenómeno fue estudiado por la comunidad científica a partir del hielo de los glaciares. Entonces, entre el año 1109 y 1111 hay numerosas referencias escritas acerca de las terribles condiciones ambientales y los efectos que tuvo en la población. Esto importante porque, por ejemplo, el famoso cronista y monje bizantino Orderico Vital mencionó en su obra Historia Eclesiástica que durante el verano y el otoño de 1109 en Francia, la lluvia abundante ahogó los cultivos y la vendimia, y eso fue un fracaso
casi total. Las malas cosechas pues generaron escasez, acaparamiento de granos y la especulación de los propietarios de los cultivos. En países de Europa como España y Francia pues hubo grandes hambrunas. Entonces todo eso era una situación bastante devastadora que acabó con mucha gente y redujo a muchas personas ricas a la pobreza. Eso es un contexto general, aunque también en el mes de mayo de 1110 se refuerza la tesis de que en aquellos años que fueron bastante convulsos, refiriéndose a la meteorología, el día 5 estaba previsto que hubiera un eclipse lunar, uno de los 7 que se registraron entre el año 1100 y 1120. Pero en aquella noche, ese satélite natural desapareció por completo en un cielo que estaba completamente despejado, porque hablemos de que, por ejemplo, es que tal vez había nubes y no las había. Pero entonces, ¿qué nos dice la ciencia o qué les dijo a los científicos acerca de qué fue lo que realmente pasó en aquel 1110 con la luna, Miguel? Una experiencia terrible, imagínate, volteas al cielo y no hay luna, querida Moni. Pues sí, hay muchas teorías al respecto de lo que se recabó en ese escrito denominado Crónica de Peter Roche, que fue recopilado en Inglaterra por un escriba anónimo, que fue la primera noción que tuvimos acerca de este evento donde la luna prácticamente desapareció. En una primera instancia se llegó a pensar que en efecto se trataba de uno de los tantos eclipses que estuvieron programados no programados, sino que ocurrieron entre 1100 y 1120. Sin embargo, la inusual particularidad de la descripción llevó a los científicos a pensar que se trataba de algo más. Supersticiones tal vez, nubes como ya lo comentabas, que durante mucho tiempo fueron como las teorías más aceptadas, una sobreinterpretación de los acontecimientos ocurridos y este augurio de mala suerte que a lo mejor el propio escriba pudo haber tenido. Sin embargo, y como ya lo comentabas al principio de esta nota, la exploración en los glaciares y en los anillos de los árboles llegó a los científicos a pensar que se trataba de algo más. Y esto sumado a ese horrible clima que tuvieron por ahí entre 1109 y 1111, llevó a pensar a los meteorólogos que había una condición externa y ajena al clima que debió alterar los patrones climáticos y además provocó que aquel 5 de mayo desapareciera la luna del cielo inglés. La respuesta, como ya se lo podrán imaginar o no, por si no le han pescado el hilo, pues sí, como siempre, los volcanes. Y no nos referimos a esa cremería que tampoco nos patrocina, sino a erupciones volcánicas masivas que tuvieron lugar por la época, pero de el cual casi no hay registro, lo cual es muy curioso debido a que pues no es usual que un volcán haga erupción y sin embargo la época no tiene mucho registro de los acontecimientos. A este evento científico se le conoce como los cúmulos olvidados de erupciones, debido a que, como comentamos, casi no hay registro del mismo. Sin embargo, algunos cuantos escritos en Europa y Asia hacen notar que poderosas erupciones volcánicas estuvieron asolando la región entre 1108 y 1114. Pero ustedes dirán, una erupción volcánica, sí, muchas, no hay como un mejor indicio de lo que ocurrió. Se piensa en las erupciones volcánicas debido a que, como comentabas, en el escrito Peter Roche se hace noción de que la luna desapareció por completo y sin embargo podían verse las estrellas. Eso nos conduce a gases volcánicos que se elevan muy alto en la atmósfera y pueden opacar la luz. Pero la ciencia va más allá. No solamente pensamos en erupciones volcánicas aleatorias, sino que podemos pensar que la erupción volcánica que ocasionó este extrañísimo fenómeno que dejó a la Tierra sin luna por algunas cuantas horas estuvo ubicada muy lejos de Inglaterra, prácticamente en Japón, en un volcán denominado Monte Azama, que hizo erupción, una potente erupción fuera de lo usual en 1109 y fue tan poderosa que destruyó las cosechas y generó una gran hambruna en la región, además de expulsar grandes cantidades de ceniza y gases tóxicos a la atmósfera, que con el paso del tiempo y las estaciones fue tan catastrófica que alteró el clima, no solo de la región sino del mundo, provocando grandes lluvias torrenciales en Asia y Europa, además de sequías en la parte
parte noroccidental de África, y es la que se cree fue responsable de provocar el fenómeno que dejó sin luna a los observadores de aquel 5 de mayo de 1110, querida Moni. Y fíjate que justamente antes se pensaba que, por ejemplo, podría ser del estallido de Hekla en Islandia, conocido también como Puerta del Infierno, pero al final se dieron cuenta de que esa se produjo en el año 1104. Entonces eso eventualmente los llevó a pensar en el monte Azama de Japón. Pero también hay un tercer escenario posible, y es que podría ser que en realidad fueron varias erupciones de distintos volcanes entre 1108 y 1110, porque justamente ese impacto climático produjo otro en lo social, porque en Europa occidental están documentados condiciones climáticas adversas, las malas cosechas y las hambrunas que ya mencionábamos. Entonces en esa tercera posibilidad también cuadraría con lo de la erupción del monte Azama, pero eso es un poco hasta cierto punto incierto. Lo que sí es cierto es que la explicación tiene que ver precisamente con lo que nos dice la vulcanología. Esto precisamente estudiado a partir de cómo es que el hielo y los árboles nos dejan ese registro histórico de lo que ha sucedido en muchos años, en los cuales no podíamos tener esa constancia. Por ejemplo, que ahora ya hay ciertos aparatos que nos permiten registrar simplemente el grabar ciertas cosas, ¿no?, que suceden con los fenómenos actuales, o un cierto registro tecnológico puntual de ciertas situaciones, y que aún así nos preguntamos si tal vez en muchos años algo de lo que haya sucedido hoy en día se ha registrado de una forma diferente. Lo que sí es que la ciencia nos permite averiguar eso, nos permite saber qué fue lo que pasó, aunque no sea completamente exacto en cuanto a cuál fue el volcán, pero lo más probable es que haya sido ya sea por el monte Azama de Japón o por ese volcán y otras erupciones de otros volcanes. Entonces es algo que sí, que nos queda ahí como en constancia de lo histórico, en constancia de la ciencia, y que nos hace preguntarnos muchas otras cosas acerca de lo que ha sucedido en otros años. Ciertos relatos que tal vez por ahí quedan perdidos en el internet y que muchas veces son más dados a lo mítico que a lo científico, y que acá nos es importante rescatar qué es lo que pasa científicamente con cada uno de esos fenómenos, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni. Lo importante no es calificar algún relato, por muy ilógico o descabellado que parezca, de fantasioso o inverosímil o de plano falso. A lo mejor hay una explicación científica, y hoy, en este caso particular donde tenemos una luna que desaparece del cielo, pues parecería loco, inverosímil y descabellado, y sin embargo hay una explicación detrás, y eso hace la ciencia. No da por hecho nada, investiga y determina. Así que quédense con los relatos científicos que más les llamen la atención, porque sin duda alguna son enriquecedores, y traten de indagar y preguntarse cosas con respecto a las cosas más locas que puedan leer por ahí o que puedan escuchar por ahí, porque a lo mejor algo detrás científico está pasando y nos lo perdemos por considerarlo absurdo. Mientras consideramos o no temas absurdos para traerles al programa, ¿qué les parece si les dejamos con una canción de mis favoritos? Cabe destacarlo, Ana Torroja, danos una entrevista, tal vez no a nosotros, pero dánosla, y mientras hacemos los preparativos y las solicitudes, los dejamos con esto de Mecano, se llama Hijo de la Luna, porque así somos bien clichés. Esta sopa de cerebros, nosotros continuamos. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quiero
de la luna. Del padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo a arar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a arar la luna para hacerle una cuna. El cientifiloco. Y ya estamos de regreso en Sopa de Cerebros, y a lo mejor se lo preguntaron, a lo mejor no se lo preguntaron, pero mientras leían o veían su serie favorito, se preguntaron si Shinji y Asuka podrían repoblar la Tierra. Si entendieron esa referencia, ya en automático son mis mejores amigos, y si no, vayan y vean la serie para que lo sean. Pero esta pregunta no tiene que ver con Shinji y Asuka directamente, sino con algo que se nos ha cuestionado, o que los científicos han cuestionado prácticamente desde el inicio del Antiguo Testamento en la religión judio-cristiana y en muchas otras religiones que plantean este hecho desde su concepción de la vida. ¿Dos personas podrían poblar la Tierra? O en este caso, ¿dos personas podrían repoblar la Tierra? Es algo que nos preguntamos en esto que denominamos el cientifiloco. ¿Qué dice la ciencia detrás de esto? ¿Podrían salir nuestros hijos como los Gremlins o como Chewbacca? ¿Qué hay detrás de esto, querida Mani? Pues sí, Miguel, es que, bueno, Adán y Eva lo lograron en la Biblia, supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasaría si nosotros tuviéramos nuestro propio Adán y Eva en un supuesto fin del mundo o intentando repoblar un planeta? Por ejemplo, no solamente este, sino incluso decir, ok, vamos a llevar la vida a otro planeta. ¿Solamente bastaría con un hombre y una mujer fértiles? Bueno, ¿qué es lo que realmente pasaría? Hay que tener en cuenta primero los problemas obvios. Por ejemplo, la primera generación sería conformada por hermanas y hermanos. La segunda, todos serían primos. Y pues múltiples estudios han mostrado que cuando entre parientes así tienen hijos, los resultados no pueden ser los más óptimos.
Algo que es observado es que, por ejemplo, en un reporte, niños checos nacidos de padres que eran parientes entre 1933 y 1970 tenían tasas más altas de mortalidad infantil e incapacidades físicas y mentales. También está el ejemplo de la isla de Pinglaf, en donde, debido a un devastador tifón, quedaron solamente 20 sobrevivientes en una isla para repoblarla, pero tuvo una alta incidencia de daltonismo entre los pobladores. Entonces, lo principal que hay que tener es que el principal problema es un acervo genético pequeño. Es importante mencionar que para la subsistencia del ser humano tiene que tener una gran variedad genética para la adaptación. Entonces, las raras enfermedades genéticas por lo general es el resultado de 2 copias de genes que son pasados por la madre y el padre. También pasa cuando los padres son hermana y hermano, y pues eso es muy probable que los genes sean bastante similares. Entonces, esas pequeñas anormalidades genéticas pues se pasan a través de las generaciones, como ya se ha registrado muchas veces en la historia. Por ejemplo, algo que se dice precisamente es que antes de pensar en procrear, si fuera la respuesta que sí, que 2 personas fueran suficientes para volver a poblar la Tierra, pues esas 2 personas tendrían que ser extremadamente saludables y estar libres de mutaciones genéticas. Además de que tendrían que sobrevivir en un mundo donde casi no quedaría nada, en un supuesto fin del mundo. Porque, por ejemplo, simplemente con el hecho de que eso pasara, la mujer tendría que estar bien alimentada porque la desnutrición podría provocar que cese la ovulación. Ahora, considerando que ambos fueran fértiles, aún así, si los hijos nacieran sanos, pues también podrían ser portadores de algún defecto genético. Y aunque no lo fueran, sin la asistencia médica propia y la alimentación adecuada, habría bastantes posibilidades de que la mujer muriera en el parto o que sus hijos no sobrevivieran más allá de los primeros años de vida. Pero bueno, más allá de considerar eso, todavía existirían bastantes problemas si no consideráramos 2 humanos, sino una población pequeña, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni. Retomando un poquito lo que comentabas de los genes, a lo mejor ustedes se están preguntando por qué la pobreza genética trae mutaciones, que sería el principal problema. Incluso si no se tratara de 2 personas, sino de esta población pequeña. Y resulta que, como ustedes sabrán, cada individuo tiene 2 pares de 23 cromosomas, lo que nos da 46 cromosomas. Y esos cromosomas pues son diferentes de individuo a individuo, pero son muy cercanos cuando hay un parentesco de primera o segunda línea. Por ejemplo, entre 2 hermanos, el 50% de los cromosomas son muy parecidos. Eso permite que haya una pobreza entre genes recesivos y dominantes, y que si hay una mutación en un gen, hay una de 4 posibilidades en que podamos replicarla a nuestra descendencia si tuviéramos hijos con nuestros hermanos. En caso de primos es una de 8, y en caso de familias más cercanas es una de 12 o de 16 según el rango familiar. Aún así sigue siendo muy cercano. Suponiendo que 2 personas que no comparten genes consanguíneos, las probabilidades son de 1 en 64. 1 en 64 es muchísimo más que 1 entre 16. Aún en poblaciones pequeñas donde la primera generación no serían hijos de hermanos o primos, lo cierto es que la segunda, tercera, cuarta y quinta sí lo serían. Y esta pobreza genética conlleva a que haya precisamente muchísimas mutaciones. Aún y con todo esto no es un hecho relevante, es decir, no el 100% de los hijos que tienen entre hermanos o primos nacen con un defecto genético. En promedio son 25%, como lo comentábamos al principio. 1 de cada 4 niños que nacen de parientes cercanos mostrará problemas genéticos, deformaciones, retrasos, enfermedades, vulnerabilidades, baja defensa y cualquiera de las linduras que la endogamia nos deja. Aún y con todo esto, en poblaciones bajas, como ya comentabas, lo cierto es que el índice de supervivencia de las civilizaciones y las poblaciones es alta.
Ya mencionabas hace unos momentos el caso de la isla Pingelap, donde pues la gran mayoría de la población surgió con daltonismo. A estas alturas, en pleno 2021, esta población tiene un índice de daltonismo apenas del 10%. Sigue siendo elevado para los estándares mundiales, pero vaya, parece ser que de a poco han superado estos problemas genéticos conforme las generaciones han ido superándose. Esto nos permitiría responder a la pregunta de si 2 personas podrían repoblar la Tierra. Pues la respuesta es que sí. Las probabilidades de que esta población subsista son bajas. Sin embargo, a determinada escala, lo cierto es que la población y la vida misma podría encontrar camino. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la civilización Utahitas a principios del siglo XVII en Norteamérica, que inició con 18 familias, pero que su ascenso poblacional fue tan rápido que en promedio cada 17 años fue duplicando su tasa y permitiendo que la población creciera de forma muy rápida, mostrando pocos casos de mutaciones por endogamias y por cruce genético, aunque pues al principio era muy probable. Esto nos llevaría a pensar que si una pareja tuviera la necesidad de repoblar la Tierra con las medidas adecuadas, como ya comentabas, que pudiera resolver los problemas médicos, gozara de buena salud, no hubiera muchas mutaciones en el proceso de probabilidades y que pues las parejas se reprodujeran de forma acelerada a promedio de 8 hijos por mujer, es decir, la primera mujer tendría 8 hijos y si de esos 8 hijos 4 fueran mujeres, cada una tuviera otros 8 y así hasta pues el final de los tiempos, recobraríamos la población actual de 7,000 millones de personas en tan solo 556 años. Parece poco tiempo para una población tan grande, pero estadísticamente es posible. Claro, hay un montón de asuntos en medio, pero que no necesariamente afectarían a largo plazo, aunque es complicado de saber debido a que pues no conocemos todas las implicaciones y las mutaciones genéticas que pueda tener la primera descendencia de esa pareja unitaria. Y eso, Miguel, considerando que sobrevivan de un inicio, porque justamente podrían morir en el intento de querer repoblar, podrían no subsistir a ese punto. Y lo cierto es que incluso pensando en, por ejemplo, formar una colonia humana en otro planeta, que también es una de las posibilidades de, podríamos llevar solamente, como decía, ¿no? Un hombre y una mujer, ¿no? Pues los científicos piensan que tendrían que formar un grupo de una forma bastante inteligente, considerando una cifra de, oigan nada más, 40,000 personas, en donde al menos 23,000 tendrían que ser hombres y mujeres en edad reproductiva, porque importante pensar que pues llevarían probablemente niños y también adultos, ¿no? Entonces, con eso asegurarían por lo menos 5 generaciones en buen estado de salud, considerando que a medida que nazcan nuevas personas en el espacio o en el lugar que quisieran repoblar o poblar, pues inevitablemente se reproducirían con gente con las que están emparentadas, pero ese parentesco sería cada vez más cercano conforme avanzaran el tiempo. Ahora, todo esto es un escenario hipotético, algo que pues tal vez en algún punto se nos ha planteado desde la ficción, algo que incluso precisamente desde Adán y Eva se planteaba, algo que nos hemos preguntado y pues es esto lo que nos dice la ciencia. Sí, pero no necesariamente como nos lo pintan tan ideal, porque ya estamos pensando precisamente en los hermanos, en los primos y hablando de las mutaciones genéticas que aunque pueden superarse hasta cierto punto, hablamos de una serie de circunstancias que no solamente tienen que ver con las mutaciones sino también con la propia supervivencia si pensamos en un fin del mundo. Pero ya planteándonos todo esto del fin del mundo y ya después de hablar de todos estos temas que hemos hablado, la pregunta queda en ustedes de nuevo. ¿Qué es lo que piensan acerca de todo esto? ¿Les ha gustado todo lo que hemos recopilado en este programa para ustedes? Recuerden que siempre estamos hablando de este tipo de situaciones que pueden ser hipotéticas, que pudieron haber pasado y que nos marcan un precedente en la ciencia acerca de qué es lo que podríamos pensar racionalmente de todas las preguntas que se nos llegan a plantear en nuestro propio cerebro. Por eso nuestra sopa de cerebro siempre está nutrida con información constantemente. Pero, ya se nos está acabando el programa, Miguel. Así es, querida Mone, y apenas estaba organizando
organizando lo del Tinder en el espacio para esas 40,000 personas, pero bueno, prácticamente estamos llegando al fin de esta sopa de cerebros. Les agradecemos mucho que se conectaran una semana más en este espacio dedicado a la ciencia. Invitarles nuevamente a que nos escriban, a que se protejan de la o las nuevas variantes de la COVID-19 que nos puedan acechar, y sobre todo a que nos escuchen la siguiente semana, porque se vienen contenidos muy interesantes. Es fin de año y como todos ya andan haciendo programas especiales, pues nosotros también, y nos queremos colgar de la fama de algunas películas, así que esperen sorpresas porque se vienen muchas, y sobre todo de la mano de la ciencia. Así que no se despeguen, acompáñenos y pues sobre todo consuman ciencia, que es lo más importante para estas fiestas decembrinas, porque insisto, es lo mejor para romper el hielo. O ustedes díganme, querida audiencia, ¿qué es mejor, llegar con él o la chica que les gusta y decirles hola, o llegar con él y la chica que les gusta y decirles hola? ¿Sabías que la ciencia podría hacer que tú y yo repobláramos la tierra juntos? Así que ya lo saben, la ciencia hasta ayuda a ligar. Así que no se despeguen de Sopa de Cerebros, porque tiene contenidos chidos que les ayudará a ser incluso más sociables, no importa lo que la cultura pop diga al respecto. Pues claro que sí, Miguel. Pero bueno, nosotros los esperamos la próxima semana con más información. Como bien decías, Miguel, muy importante que estén al pendiente, porque los próximos programas se vienen muy interesantes. Y pues sí, claro que sí. Spider-Verse confirmado. Pero bueno, yo me despido. Yo soy Mónica Vanessa. Y mi nombre es Miguel Ángel Nava. Y aquí terminamos un programa más de Sopa de Cerebros. ¡Chaito! Bye. Disculpe. ¿Me puede dar una sopa, jefa? Lamento informarle que por hoy la sopa ya se nos terminó, pero le invito a que venga la próxima semana por otro delicioso plato de nuestra sopa de cerebros. La decepción. En ese momento, la traición. Él sintió el verdadero terror. Muéstraselo al editor. La próxima vez verifique su fuente. Bien pensado, güey. Zombies, a abstenerse.